Primera de Juan 4, 7 al 10. First John chapter 4, Pastor Roy is going to read verse 7 through 10. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros corazones. Gracias por tus hijos, tus hijas aquí en esta mañana. Gracias por la fiesta de fidelidad, de amor y de entrega y sacrificio que hacemos, Señor, para ti, porque tú lo mereces. Es lo mínimo que podemos hacer, porque cuando hayamos hecho lo que debemos hacer, siervos inútiles somos. Gracias por este privilegio de anunciar el mensaje que aún los ángeles del cielo quisieran anunciar. Gracias por los hermanos disponer de este tiempo para honrarte a ti y darte a ti el honor y darte el privilegio de ser el número uno en cuanto a atención se refiere. Gracias, Señor. Muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana quisiera hablarle a ustedes de una palabra que es muy importante. I would like to share with you this morning one word that is very important. Y es la propiciación por nuestros pecados. And it is at the end of verse 10, the sacrifice for our sins. Recientemente estuve hablando de eso un miércoles, un estudio, pero yo quiero hablar a la congregación en general. Recently, I was sharing with a congregation in regard this on a Bible study on a Wednesday, but I want to address that again. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre este tema, es importante entender que estamos hablando del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. And it's important to understand when we talk about this topic, we are referring specifically to the sacrifice of Jesus Christ at the cross for us. Ahora, hay una discusión, yo diría que es más bien pragmática, no teológica, sobre este asunto de la propiciación. And there is an argument, it's a discussion, and it's not theological, and it is regarding this topic of the sacrifice. Fíjese que la palabra de Dios dice aquí que Dios nos amó, y al conocer a Dios y poner amor, dice la palabra que hemos nacido en el amor de Dios. And the word is very clear, very specific when it says that God loved us, and when we get to know that love, we are reborn in Him. Ese versículo 10 es maravilloso. That verse 10 is wonderful. Porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y con ese amor con que nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. And verse 10 says, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ahora, ¿cuál es el problema? And Es what que is the issue with this? algunas personas dicen que Jesucristo no murió por todos, sino por algunos. And there are some people that present the case that Jesus died for some, not for everybody. Entonces, tenemos que entender, es la propiciación
general para todos los hombres o es limitada para un grupo de hombres? So we must understand, is the sacrifice in general for all mankind, or is it limited to a certain group of people? O sea, ¿murió el Señor Jesucristo por un grupo o murió por todos? Did Jesus die for a group of people, or Jesus died for everyone? Bueno, hay un grupo que cree que murió por muchos y se basan en un versículo de la palabra. And there is a group that believe that Jesus died for many, not for all, and they base their beliefs in one verse in the word. En Mateo capítulo 20, In Matthew chapter 20, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 20, el versículo 16 dice: Matthew 20:16. así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y aquí está el versículo que tiende a la confusión, el versículo 28, Mateo 20:28. And he was reading verse 16, and now we're jumping to verse 28, which is the one that causes the confusion. Que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Como la propiciación está hablando del rescate, de la salvación del Señor Jesucristo por nosotros, When it mentions the atoning sacrifice, it's talking about what Jesus did for our salvation, for us. se entiende aquí o se podría interpretar aquí que el Señor Jesucristo no dio su vida en rescate por todos, sino por muchos. Then you can argue that Jesus did not give his life for everybody, but just for a selected group of people. Y ciertamente, de la parte lógica, es entendible que no todos van a ser salvos, And no from todos van a creer. From the logical standpoint, it is understandable that not everybody will accept Jesus. Not everybody will be saved. Pero estamos hablando aquí del privilegio que Dios da para que nosotros podamos ser salvos. But we're talking here about the privilege that God gives that we can reach salvation. Entonces entran dos corrientes aquí de creencia que son los ultracalvinistas y los arministas. And then we have two lines of thoughts here, the Calvinist and Arminians. Got it. Entonces los ultracalvinistas dicen, como ya Dios determinó quién es salvo, ya nos adoptó, nos predestinó. And then as ultra-Calvinists, they believe that God already predestined those that are going to be saved. No hay que salir a la calle a predicar porque los que van a ser salvos ya Dios lo escogió y de todas maneras serán salvos. Therefore, as God selected them, we don't need to go out preaching and sharing the gospel because they are going to be saved regardless. Eso parece tener lógica, ¿verdad? And it seems that it has some logic behind. Los alministas dicen, ok, Dios determinó lo que habían de ser salvos. Those who follow the thought of Armenia, then they believe also God selected those who are going to be saved. He chose them. Él lo sabe, He knows them. pero nosotros no lo sabemos. But we don't know who they are. Entonces, lo que Dios pide es que vayamos a predicar para que esos que han sido ya determinados, escogidos, So what God is asking from us is that for us to go out and share the good news of salvation. So those he knows are going to accept him, puedan cumplir lo que dice Primera de Pedro, they can fulfill what is written about them in 1 Peter. Primera de Pedro capítulo 1, 1 Peter chapter 1. algo interesante aquí que dice, elegidos según la presencia, el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Peter 1:2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sacrifice and work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkle with his blood. Grace and peace be yours in abundance. En su misericordia, It is in his mercy Dios nos ha dado el evangelio de Jesucristo. that God has shared with us the gospel. Y eso que han sido determinados a creer, que han sido escogidos, And those who have been chosen to believe in the gospel, entonces se cumple aquí, van a obedecer el evangelio de Jesucristo para ser rociado con la sangre de él y tener la salvación. those who have been chosen then are going to obey the gospel when they listen to it and are going to be sprinkled with his blood and are going to receive salvation. Ahora vamos a arrojar luz con la palabra de Dios en la teología sistemática. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto de la propiciación, So- si es para un grupo o es para todos. So let us shine a little bit of theological light to it with the word of God and see whether the sacrifice is for a selected group of people or if the sacrifice is good and valid for everyone. Pues vamos a leer, porque, mire, teológicamente usted no puede sustentar una doctrina en un solo versículo. One of the rules aún in en dos. theology is not to sustain a doctrine on one verse or two. Usted tiene que enlazar la palabra de Dios con la palabra de Dios. The word of God is meant to be intricate with the word of God. It needs to be supported with the word of God. Aquí en Hebreos voy a leerle unas cuantas citas que We're son gonna para read mí a few de verses vital importancia. that are vital and are important. The first one is in Hebreos Hebrews 2:9. chapter 2 verse 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Entonces, ¿por cuánto murió el Señor So for Jesucristo? how many did Jesus die? Por todos. For everyone. Por todos. For everyone. Muy bien. Entonces, recuerde eso ahí. Para Remember- que por la remember that one. gracia de Dios, por su gracia, el don inmerecido de Dios, So that by the grace of God, a gift that we do not deserve, podamos creer en Él. we may believe in him. Ahora, vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Let's see a couple pages back. 1 Timothy chapter 4, verses 9 and 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Anote la palabra, todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y así que 1 Timothy 4, starting in verse 9. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. mayormente de lo que creen. La salvación Dios la ha puesto aquí. ¿verdad? Salvation, God has placed salvation here. Y la puso aquí para todos los hombres. And he placed
it here for all mankind. Pero hay hombres que dicen, yo la agarro. Yo la And there agarro. are men that will say, I'll take salvation, I'll take it. Oyen el evangelio de They Jesucristo. hear the gospel of Jesus Christ. Creen en el They evangelio de believe in the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. Entonces Dios le da vida eterna. y And then perdón de God pecados. gives them eternal life. Porque han tomado el sacrificio de Because la they have propiciación. taken the sacrifice Jesucristo. of Jesus Christ. Y Dios dice, amén. And God says, Amen. Porque ese fue predestinado, adoptado, That one escogido para was creer adopted, was predestined to y believe, ser rociado con la sangre and de being Jesucristo sprinkled with the blood of como Jesus un Christ cordero sin mancha y sin as the contaminación. perfect lamb Pero for hay the otros que dicen, sacrifice. yo no quiero eso. But there are others who will say, No, I don't want that gift. Yo quiero mi religión. I want my religion. Yo quiero mi creencia. I want my beliefs. Yo quiero mi propio camino. I want my own path. Y dejan el sacrificio de Jesucristo. And they reject the sacrifice of Jesus Christ. Ahora, algo interesante. Estamos allí cerquita. Mire que dice Primera de Juan 2:2. If you move forward to 1 John 2:2, Anote este versículo, apréndaselo. and then I advise to memorize this Apréndalo. verse. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, léalo conmigo, sino también por los de todo el mundo. 1 John 2:2. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. 2:2 lo vimos, pero mire lo que dice 4:14. Let's see 1 John 4:14. 1 John 4:14. Y todos hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. And we have seen and testify that the Oh. Father has sent His Son Vamos a to enlazar be un the versículo Savior importante. of the world. Vamos a enlazar un versículo importante. Let us link a verse that is very Juan important. 3:16. John 3:16. Porque de tal manera, For God so loved the todos los world, que lo sepan, díganlo para que se and despierten. if for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hay dos palabras que dijeron. Uno dijeron que en Él crea y otro que en Él cree. Crea es para el futuro, pero cree ahora. Ahora. In Para que Spanish, todo the aquel- term believe in present and in future, it sounds similar. So he's correcting the people that it doesn't, the term believe is not future, is present. para que todo aquel que en Él, todo aquel, no algunos, sino todo. ¿Qué And the verse significa says, todo? whoever believes. It doesn't say for ¿Qué some significa that todo? believe, but all of those who believe. ¿Qué significa de tal manera amó al mundo? Para que todo aquel, no algunos, And the no love that God muchos, shows, it has such a proportion that all of those who todo believe. aquel que en Él cree, It is for everyone who believes. no se pierda, mas tenga vida eterna. Shall not perish, but have eternal life. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Mateo 28, versículo 19? And if we go to Matthew 28, verse 19, La gran comisión. the Great La Commission. gran mayoría se lo saben. And many of you know this passage. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Therefore, go and make Del disciples mundo. of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the ¿Y age. qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16? And we keep on reading on Mark 16. Y les dijo, id por todo el mundo
Y predicad el evangelio ¿a cuánta criatura? A toda criatura. Mark 16:15, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Y el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And verse 16 keeps on saying, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. La expiación llega, oiga bien, a hacernos efectiva en la fe de Cristo Jesús. The forgiveness for our sins is effective because of faith in salvation in Jesus Christ. Dios nos fue reconciliado por la expiación de Cristo. We were reconciled with God because of Jesus' sacrifice, Satisfaciendo las demandas de la justicia satisfying God's demand for justice y aplacando la ira de la ley a causa del pecado. in exterminating the wrath because of sin. Por eso dice Romano capítulo 5, versículo 8. And that is why we can read on Romans ¿Usted 5:8. recuerda ese precioso versículo lo que dice de Romanos 5? Y ahí hay dos versos. Y tenemos que leer primero el 1 y luego el 8 We have to de read Romanos 5. first verse 1 on Romans chapter 5 and then verse 8. Que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Oiga, lo que sucede es que Dios estaba, oiga, el mundo enemigo de Dios. And what happened is the world was made an enemy of Y God. como dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 14, que nosotros los gentiles, en cuanto a Dios, estamos sin Dios y sin esperanza en el And as mundo. Apostle Paul shares in Ephesians chapter 2:14, it says that as Gentiles, we were without God, without hope, and lost in this Y world. por eso Dios entonces dice en el 8 aquí, en el 5:8 de Romanos, And that is why Romans 5:8 says, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. but God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Nuestra reconciliación con Dios es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Us being reconnected with God, it happens through the sacrifice of Jesus Christ at the cross. El privilegio de tener la vida eterna y el perdón de pecado es a través del sacrificio The de privilege Jesucristo en la cruz del of having Calvario. eternal life is because of the sacrifice of Jesus Christ at the cross. El privilegio de ser llamado a la familia de Dios es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del The Calvario. privilege of being called a family of God is because of the sacrifice of Jesus Christ at the Entonces dice la cross. palabra de Dios que todo aquel que en él cree And that is why the tiene word vida says, eterna. all of those who believe in him have eternal life. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Also in John 3:14 it says, as Moses put the serpent up in the desert, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado that is how it's necessary for the Son of Man to be para que raised. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida So eterna. all of those who believe in him will not perish, but have eternal life. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Because God have not sent his Son to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but more so for the world to be saved by El que him. en él cree no es condenado, Who believed in him is not condemned, pero el que no cree ya ha sido condenado. but who does not believe in him already have been condemned. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Because Dios. he has not believed in the only Son of Y God. dando un brinco, allí dice el 19, porque, oiga bien, la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And if we jump to verse 19, John chapter 3, light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Mis hermanos, tenemos un privilegio. We have a privilege, brothers and sisters. El privilegio de ser reconciliado con Dios a través de la muerte. And the del Señor privilege is Jesucristo. to be reconciled with God through the death and resurrection of Jesus Ya no Christ. somos enemigos de Dios. We are no longer enemies of Ahora God. somos amigos de Dios. Now we can be friends of Por God esa bendición de sacrificio en la cruz del Calvario. because of that blessing. Aquí está la salvación puesta. And the salvation is placed right here. 10 hombres vienen hacen fila para agarrar And cada uno la suya. 10 men come and lined up in order to grab their gift. Y hay 8 que toman la salvación. There's 8 of them that take their gift of salvation. Pero hay 2 que dicen, yo no quiero eso, yo quiero mi propia vida. But there's 2 of the 10 that say, I don't want that, I want my own life. Cuando el Señor venga y pase, ¿verdad?, la lista y todo eso. And when Jesus comes for his church and he calls by name, Esos 2 que rechazaron esa salvación, those 2 that rejected the gift of salvation, ¿tienen ellos justificación para decir que Dios fue injusto con ellos? are they justified? Can they go before God and say, God is unfair because he's not giving me the chance of salvation? Rusi y yo vamos a la casa de un hermano y nos dan 2 tazas de café. Pastor Rudy and I visit the house of a brother and they offer us 2 cups of coffee. Entonces yo agarro mi taza de café y me la tomo. Pastor Rudy grabs his coffee and drinks it. Pero Rusi no quiere café, cosa rara, yo sé que lo va a beber. But pero Russell, on a estamos poniendo very ejemplo. rare ad, says, no, I don't want coffee. Entonces cuando nos vamos y vamos caminando, So when we leave the house and we're walking, dice Russell, oye, pero esa hermana, caramba, no me quiso dar café, teniendo café ahí. then I say to Pastor Rudy, oh man, that is a very bad brother. He had coffee and he didn't offer coffee to me. ¿Está siendo él justo con esa hermana? Am I being fair with that brother? ¿Quién tiene la culpa de no beber café? Who is at fault for not having coffee? It No is bebió me. café porque no quiso. I didn't drink the coffee because I Estaba rejected ahí. the coffee. The Estaba coffee was ahí. there. Eso sucede con la salvación. And Está that ahí. is what happened Tómala with y salvation. dile, Señor, Salvation gracias is por there. morir por mí en la cruz del And Calvario. we must take it and say, Jesus, thank you for your Quiero ser sacrifice. salvo. I want to be Quiero al saved. Señor. I want the Quiero Lord. la vida eterna. I want eternal Quiero el life. perdón de I pecados. want forgiveness for my Y sins. Dios dice, amén. And God says, amen. Gracias, Señor, por tu palabra.